Es muy grato poder encontrarnos día tras día en este maravilloso programa titulado La Fe por la cual vivo. Y hoy, 12 de febrero, vamos a hablar acerca de su vida inmaculada. Que Dios te bendiga en este día y acompáñame a orar antes de poder comenzar con esta meditación. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por tu protección, Señor, porque tú, mi Dios, un día tomaste sobre ti mismo, Señor, nuestra naturaleza humana, y viste y experimentaste lo que nosotros experimentamos. Te identificaste realmente con nosotros, Señor. Conoces lo que nosotros vivimos y nos amas así, porque tú, Señor, sabes cuánto sufrimos aquí. Por eso, Señor, tú deseas darnos todas las bendiciones del cielo para poder vencer al mal, porque tú nos amas y nos conoces. Ayúdanos, Señor, a poder comprender y entender esto en nuestras vidas, Señor, y poder así buscarte, Señor, por amor, porque tú nos amaste primero. Te lo pedimos esto en nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 30, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: No hablaré ya mucho tiempo con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Sí? Esto lo decía él antes, ya un tiempo antes del momento en el cual iba a ser arrestado y llevado a la cruz. ¿Sí? Y aquí ya Jesús les había prometido que Él ascendería, prepararía un lugar para ellos, que Él era el camino, la verdad y la vida. Les había dicho también que mandaría al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra lucha aquí en la tierra, en este camino aún que nos toca todavía por vivir, por seguir. Y Él antes se les dice que ya no hablaría mucho más con ellos, porque venía el príncipe de este mundo, ¿verdad? Aquel que se autonombra, sí, el gobernante de nuestro mundo, que es Satanás. Y él, pero dice que no tenía nada con Cristo, ¿sí? Porque nunca había logrado que Cristo cayese ni siquiera en lo más mínimo. Ahora vamos a leer qué nos dice aquí esta hermosa matinal. Él es un hermano en nuestras flaquezas, pero no en nuestras pasiones, ¿eh? Porque él no, no desarrolló esas pasiones en su ser, ¿sí? Como nosotros lo hemos desarrollado, ¿sí? Él sí fue un hermano de nuestras flaquezas, sí fue tentado, fue asediado por Satanás, sí tuvo las debilidades que tienen los seres humanos, pero él nunca desarrolló las pasiones carnales, no se permitió aquello, ¿sí? Como ser inmaculado, su naturaleza rechazó el mal, ¿sí? Como el ser inmaculado que es, ¿sí? Él rechazó el mal, ¿sí? Entonces esa carne también soportó ese mal, soportó las luchas y la angustia del alma en un mundo de pecado. ¿Mm? Y escuchemos bien, soportó las luchas y la angustia del alma en un mundo de pecados, porque él estaba rodeado de pecados alrededor, ¿sí? En la nación judía cometían también pecados como todo, cualquiera comete pecados, ¿sí? Y estaba asediado como todos los seres humanos en el mundo somos asediados por los demonios y por Satanás, ¿sí? Mas él rechazó ese mal, ¿sí? Él no permitió que eso entrase en él, si no se lo permitió en ningún momento, ¿sí? Su humanidad hizo de la oración una necesidad y un privilegio. Ahora, humanamente, él era débil. O sea, la carne que él tenía era, o sea, estaba debilitada, como todo ser humano. O sea, necesitaba un poder extra, o sea, el poder de Dios realmente en sí, para poder vencer, como todos nosotros lo necesitamos, ¿sí? Porque por eso en su humanidad hizo de la oración una necesidad y un privilegio. Y nosotros tenemos también que comprender esto. Nosotros debemos orar porque la oración es una necesidad para nosotros. Así tenemos que verlo. Tenemos que entender aquello. Es como, yo tengo la necesidad de respirar para poder vivir.
también tengo la necesidad de orar para poder vivir y estar salvaguardado del mal, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque en su humanidad Él tenía que rechazar el mal. Y la única forma de poder rechazarlo era pudiendo, o sea, estando en oración todos los días, ¿sí? Y en cuanto le era posible, incluso noches o incluso días o tardes en oración y estudio de la Biblia, ¿sí? Y incluso para él eso era un privilegio, y para nosotros también debe ser así. O sea, adventistas, cristianos de todo el mundo, la oración es un privilegio. ¿Por qué? Porque la oración te dota del poder del cielo cuando tú tienes fe. Porque si no tienes fe, tampoco va a ser así, ¿sí? Entonces, al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición degradada, Cristo no participó de sus pecados, ¿sí? En lo más mínimo. O sea, tomó nuestra naturaleza, era débil en la carne, ¿sí? O sea, esa carne era débil, ¿sí? Pero él, aunque fue tentado en esas debilidades, él nunca, pero nunca participó ni en lo más mínimo, o sea, ni en el pensamiento siquiera de esos pecados, ¿sí? Estaba sujeto a las flaquezas y debilidades que abruman al hombre. O sea, tenía aquellas flaquezas, aquellas debilidades que abruman al hombre, estaba sujeto él a eso, humanamente, ¿sí? Se conmovía con el sentimiento de nuestras flaquezas y fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, exactamente como nosotros, ¿sí? O sea, no había diferencia en ese punto, ¿sí? Ni en ningún punto hubo diferencia humanamente, ¿sí? Él no había ninguna diferencia o sea, que lo haga superior a nosotros humanamente a él. Ahora, sin embargo, no conoció pecado, o sea, porque nunca cedió a aquella tentación, ¿sí? Ni en lo más mínimo. Fue el Cordero sin mancha y sin defecto, porque así tenía que llegar a ser él, para poder salvarnos, ¿sí? Si Satanás hubiera podido inducir a Cristo a pecar, aunque fuera en el detalle más mínimo, ¿ven?, hubiera aplastado la cabeza del Salvador, pero solo pudo tocar su calcañar. Si la cabeza de Cristo hubiera sido dañada, la esperanza de la raza humana hubiera perecido. La ira divina hubiera caído sobre Cristo como cayó sobre Adán. Cristo y la iglesia hubieran quedado sin esperanza. Mira, o sea, y eso hubiera sido trágico, hubiéramos perdido todo, hasta nuestro Creador hubiera quedado fuera de todo. Por esa razón, Él, por amor a nosotros, ¿sí?, Él resistió aquello. Él sufrió más que nosotros, y eso tenemos que entenderlo, ¿sí? Sufrió mucho más, porque Él tenía esa gran responsabilidad, porque si Él perdía, perdían todos. Perdía su creación, ¿sí? Y miren, eso hubiera sido lo más humillante, que hubiese perdido lo que Él amaba. Eso iba a ser lo peor. Y tanto Cristo como la iglesia hubiéramos quedado sin esperanza. Pero por la responsabilidad que tenía, Él soportó y se guardó, ¿sí?, mediante la oración, como un privilegio lo vio, para poder guardarse del mal. Y en la palabra de Dios que Él guardó en su corazón, como también lo dice aquí en el mismo capítulo, el que ama mi palabra guardará, dice, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces Él también guardó, y Él mismo lo dice en el capítulo 15, que Él amó, guardó los mandamientos, y así fue Él guardado del mal también. Ahora, ¿nosotros podemos hacer esto? Sí, pero ¿cómo? Y lo estamos viendo. Cuando nosotros hacemos de la oración una necesidad y un privilegio, y el estudio de la palabra de Dios lo mismo, ¿sí? Ni siquiera en el pensamiento, dice, podía Cristo ceder al poder de la tentación, porque si lo hacía, o sea, ya iba a perder, e íbamos a perder todos. Y por amor a nosotros, Él no cedió ni un poco.
Ni un poco. Miren cuánto tuvo que soportar nuestro Dios, nuestro Cristo, nuestro Salvador, por nosotros. Sufrió mucho, realmente mucho sufrió. ¿Sí? Cristo declaró de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí, dijo él. Porque realmente, o sea, Satanás hizo todo su esfuerzo, y miren, y hasta la cruz siguió haciendo todo su esfuerzo, ¿ya? Se plagó de demonios ese lugar, ¿sí? Y en cada persona se metían para tentarlos, para hablar por medio de ellos, para tentar a Cristo, pero nunca, nunca cedió a la tentación por amor a nosotros, aun cuando él sintió que ya su Padre mismo ya no lo podía ver, no podía ver a los ángeles del cielo. Aún allí, él se aferró a la fe de la promesa del Padre de que sería guardado, de que sería protegido, y también se aferró a la misión de que tenía que vencer sí o sí por amor al hombre. Y eso fue lo que le dio la fuerza y el vigor cuando vio a cada alma allí, que si él perdía, esas preciosas almas iban a perder. Por esa razón él no quiso ceder y decidió morir orando por el perdón de todos ellos que lo condenaban. Y así venció al mal y su vida fue realmente inmaculada. Qué grandioso, ¿verdad? La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Estaban unidas, ¿sí? Y con esta fortaleza pudo resistir todas las tentaciones que Satanás le opuso. Miren, con esta fortaleza del poder divino, ya, mediante el Espíritu Santo que le fue dado, como hemos leído el anterior día, ¿sí? Él pudo fortalecerse y resistir todas las tentaciones que Satanás le opuso, y sin embargo guardó su alma sin mancha de pecado. Venció, venció, porque él se resguardó en eso, en esa divinidad, en esas promesas de Dios, ¿sí? En la promesa del don del cielo. Ahora, y este mismo poder para vencer ofrece a cada hijo e hija de Adán, que acepta por fe los atributos de justicia de su carácter. Miren, cuando nosotros aceptamos por fe los atributos de justicia de su carácter, el amar su palabra, el guardar sus mandamientos, sí que también es su palabra, aceptar que su palabra es ley, creer en sus promesas de que Él pronto vendrá, creer en el don precioso que Él ha entregado a la humanidad, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, que siempre ha estado presente en toda la historia, desde antes de la creación del mundo. Entonces, si nosotros confiamos en todo esto y hacemos de la oración nuestra necesidad de privilegio, podremos vencer como Él venció, porque estaremos resguardados bajo las alas de nuestro Padre Celestial, como lo dice el Salmo 91. ¿Sí? Estaremos protegidos y veremos que 1000 caen a un lado y 10.000 a otro lado, pero nosotros no, porque estaremos seguros mientras hagamos de la oración nuestra necesidad y un privilegio, hagamos de la palabra de Dios nuestra necesidad de alimentarnos de ella y un privilegio, con fe en Dios, confiando en sus promesas, venceremos. Aferrados a Cristo y mirando a Cristo todos los días, contemplándole a Él cómo venció por amor a nosotros, cómo resistió todo, tanto por nosotros, venceremos. Resguardados bajo las alas de nuestro Padre Celestial. ¿Quieres vencer hoy? Entrégate a Cristo de todo corazón. Cree en Él, confía en Él y tendrás la vida eterna y heredarás esa tierra nueva y podrás vivir en la presencia de Dios todos los días como David lo anhelaba, por largos días. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.